Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Bueno, buenos días, Muy mi bien. nombre es Leonel Paredes, aquí en Perspectivas nuevamente con Martín Picón. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lionel? Muy bien, acá muy bien. vamos a hacer una nota intercontinental y sobre temas macroeconómicos, ¿no? Contame un poco de ti. Exactamente, y hoy en día entre España y Argentina, viste que hay cada declaración impresionante entre Pedro Sánchez y Milei. Bueno, acá lo tenemos al economista, al profesor Philip Bagus, profesor titular de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, mano derecha del gran profesor Jesús Huerta de Soto, que bueno, es muy reconocido mundialmente. De hecho, uno de sus discípulos es el presidente argentino Javier Milei. Además, Philip es magíster en Economía en la escuela austríaca. Fue galardonado por el Premio de Economía Ludwig Erhard, y entre sus libros figuran La tragedia del euro, y que se ha publicado en 11 idiomas, y también Defendiendo la deflación. ¿Cómo está, Philip? Lionel Paredes te saluda. Estoy muy bien, muchas gracias, Leonel Martín. Bueno, muchas gracias. Philip, a ver, ¿qué te llevó, qué te motivó a escribir el libro Defendiendo la deflación? Porque la verdad que nos impactó ese libro, y la verdad que, bueno, hoy en Argentina se está hablando de que hay deflación. Entonces digo, bueno, ¿a qué te llevó a escribirlo? Sí, el gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos en los estados modernos es la inflación, que beneficia muchísimo al Estado. El Estado tiene mucho interés en la inflación, y también los primeros que reciben el nuevo dinero, que pueden ser empresas conectadas con el poder y el sistema financiero. Y los que sufren son los que reciben el nuevo dinero, los últimos, y ven que los precios suben cada vez más, cada vez las cosas están más caras. Entonces la inflación, que hace crecer también el poder del Estado y así reduce la libertad de las personas, es el gran problema. Y se justifica muchas veces la inflación con el miedo, el peligro que supuestamente el cero, con, con, el objetivo de la política monetaria del Banco Central Europeo y también de la Reserva Federal son tener una inflación no de 0%, para tener algo de distancia, de seguridad con esta zona supuestamente tan peligrosa que es la deflación. Escribí este libro para desmentir estos mitos que existen sobre la deflación, ¿no? Hay varios tipos de deflación, y la gran mayoría de estos tipos son muy beneficiosos, ¿no? Es simplemente una propaganda que hacen los amigos de la inflación, los que más se benefician de la inflación, para justificar, ¿no?, la inflación. Philip, justamente para poder comprender todos el término deflación de manera genérica. Porque aquí lo que se está dando en la Argentina, el presidente Milei dice que empezamos un periodo de deflación porque bajaron los precios. Ahora bien, los precios que han bajado en lo que es alimentos, primero hay dos cosas. Los precios, cuando yo hablo de deflación, tengo que hablar de todo su conjunto de precios que hayan bajado, o puedo decir que hay deflación si solamente es un sector, por ejemplo, alimentos, no es químicos, ¿me entendés? Tiene que ser todo para que sea una deflación, punto uno. Y punto dos, está bien utilizado el término deflación cuando en realidad lo que bajaron es los precios al público, es porque se abrió la importación, por ejemplo, de atún, ¿sí?, de latas de atún, y que están a 1/3 del precio de las nacionales. ¿Eso es una deflación? Sí, buenas preguntas. Hay varias definiciones de la deflación. Yo lo utilizo en el libro y ahora también como una deflación de precios.
Entonces, también se podría entender como una deflación, disminución de la masa monetaria. Pero lo que temen es la bajada de los precios. Y se define como una bajada general de los precios, no un precio o un sector, sino en general, que los precios bajan. Obviamente es muy difícil de medir, pero que la tendencia general es a la baja. Y hay varias causas de la deflación. Una es de crecimiento o liberalización, desregulación de la economía, ¿no? Y lo que tú comentas de que se liberaliza el comercio exterior Claro. es una de estas causas, que es una deflación de crecimiento, ¿no? Que siempre es algo positivo, que se desregula y por eso los precios caen, porque así las cosas son más baratas y los aumentos de la productividad alcanzan a todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que es como un dividendo de crecimiento económico que se reparte a toda la población, ¿no? Cuando la masa monetaria es constante y hay más productividad porque hay más acumulación de capital o desregulación, crecimiento económico, nuevos proyectos empresariales, hay más bienes y servicios, y si la masa monetaria no ha cambiado, entonces los precios bajan, que es algo muy natural y así debería ser, porque todos se benefician entonces de este crecimiento. No hace falta, es un gran mito pensar que había luchar contra esta bajada de precios con aumentos de la masa monetaria. No hace falta, ¿no? Porque las empresas tienen beneficios gracias al aumento de la productividad, y lo único que hace el aumento de la masa monetaria es distorsionar otra vez los precios relativos y llevar a una redistribución injusta beneficiando al Estado. A ver si perdón, Leo, hago una no. repregunta, a ver si entendí como para redondear. Sí, entonces, en la Argentina en este momento no tenemos una deflación de precios porque no es general, pero sí tenemos una deflación económica porque eso puntual que baja la estadística de nuestra inflación. Entonces es una deflación económica y no de precios. ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy equivocado? Pues hay una caída de precios en algunos sectores, ¿no? No es una caída general de los precios, por lo cual no diríamos que sería una deflación de precios, porque no es general todavía. Está bien, está claro. Philip, a ver, ¿te impactó que haya ganado el presidente Milei en la Argentina? Bueno, siguiendo todo el tema de la escuela austríaca, obviamente, donde vos, obviamente, sos profesor, bueno, o sea, también tu mano, o sea, sos la mano derecha del profesor Jesús Huerta de Soto. ¿Cómo los impactó y cómo estás viendo el gobierno de Milei en estos 4 meses bueno, obviamente de Asunción, y cómo estás viendo Argentina, o sea, desde allá, desde España? Era una gran sorpresa, casi como un milagro, ¿no? Porque alguien de la escuela austríaca, uno de los nuestros, para decirlo de una manera, iba a ser un presidente de un país, no viéramos posible, ¿no? Por eso casi un milagro, porque también la escuela austríaca dice cosas que no son muy agradables, es decir, dice que el Estado debería gastar menos, ¿no? Que hay que hacer ajustes. Y todos los demagogos que mienten y que prometen muchas cosas que no pueden cumplir, ¿ya? La gran mentira que el Estado puede solucionar nuestros problemas con la coacción, con la violencia, pero lo venden muy bien, ¿no? Y todas las universidades están llenos con profesores que defienden al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado quiere universidades que defienda sus intereses, ¿no? No está en su interés que alguien diga, no, el Estado tiene que ser más pequeño, etc. Entonces, pero ahora entiendo que ha sido posible en Argentina porque
la historia de Argentina es muy triste, ¿no? De un país que era uno de los más ricos del mundo gracias a una constitución liberal, ha tenido muchas décadas de decadencia y de una pobreza tan enorme, y se ha hecho tan obvio que estas recetas del intervencionismo, del estatismo, no funcionan. Y luego ha venido alguien, no solo con carisma, sino también que explica muy bien y ha sido capaz de divulgar estas ideas de la escuela austríaca que estamos enseñando muchos años en la universidad, pero él ha sido capaz de divulgarlas y, y convencer a muchísimos argentinos que esas son las ideas correctas para salir de esta situación. Sí, como Para la decimos segunda acá parte en Argentina, como decimos Philip acá en Argentina, es un outsider de la política directamente, o sea, porque Milei es economista, de hecho es el primer presidente economista que asume en el país. La verdad que sí, o sea, yo creo que, o sea, a todo esto, ¿vos lo conocías a Milei antes o lo conociste cuando viajó ahora y ahora va a viajar de vuelta el 19 de mayo? Va a estar con The Vox, con el partido Vox allá en Madrid. Lo vas a ver, me imagino. Sí, le conozco de antes, ¿no? Sus vídeos de sus apariencias en la televisión, obviamente en el círculo austríaco en España ya hace muchos años era conocido. Luego, en la pandemia, un alumno nuestro del máster tenía la idea de hacer videoconferencias con representantes importantes de la escuela austríaca en mi asignatura. Y conectamos con Alberto Venegas Lynch y también con Javier Milei, entre otros. Entonces fui a mi clase y explicó por qué empezó con la batalla política o por qué decidió entrar en la política, que es algo entre los libertarios controvertido, pero lo explicó muy bien, justificó muy bien esto. Y en esta hay un vídeo, un corte de esta clase, esta conexión de Javier Milei en mi clase, donde entra el profesor Walter Soto. Un minuto y dice, ¡ay, profesor! Dice, que se ve su alegría auténtica, ¿no? de ver al profesor Walter Soto ahí. Y luego lo otro, en consecuencia de esto, editamos, un amigo mío, David Howden y yo, un libro de homenaje para Jesús Walter Soto. Y pregunté yo a Javier si podría escribir un capítulo para este libro, ¿no? Y lo hizo. Y estábamos muy agradecidos que escribió un artículo para este libro de homenaje para el profesor Walter Soto. Y luego cuando vino a España le conocí en persona y desde entonces estamos en contacto. Philip, ¿y cuál es tu mirada acerca de una de las cosas que habla Milei es de quitar el Banco Central? ¿Para la economía es fundamental que haya un Banco Central o no? ¿Cómo lo ves este tema? No, el Banco Central no solo no es necesario, es un gran problema en la economía. El error fundamental es pensar que haría falta un ente central, un órgano central que planifique cuánto dinero debería estar en la economía, qué dinero debería utilizar la gente y qué debería ser el precio más importante, más coordinador de la economía, que es el tipo de interés. Es como el error de la planificación central de las economías socialistas, ¿no? Donde tenemos un banco central, tenemos una planificación central en el sector monetario financiero, que lleva a muchos problemas, como toda planificación central, una descoordinación intertemporal que causa auges artificiales y recesiones, depresiones, crisis financieras, crisis bancarias, una redistribución injusta. Entonces, en mi opinión es fundamental acabar con los bancos centrales y si es posible hacerlo en Argentina,
como el primer país para dar ejemplo al resto del mundo, pues bienvenido sea, sería maravilloso. Así estoy muy en favor de tener un dinero privado, una competencia de monedas donde las personas pueden elegir el dinero que crean que sea más conveniente, en vez de tener un banco central, que además en Argentina es uno de los bancos centrales más malos de la historia, con toda la inflación que han creado, que han sistemáticamente financiado el déficit público con la creación de nuevo dinero. Y así han hecho posible pues toda esta expansión del Estado argentino y toda esta miseria que está viviendo Argentina desde décadas. Así yo estoy totalmente en favor de acabar con el Banco Central argentino. Y Philip, ¿y por qué pensás que no lo está haciendo en estos 4 meses? ¿Lleva todo un proceso? Porque, a ver, Milei dijo, o sea, todo lo que dijo antes de la campaña lo está haciendo, pero hay 2 cosas que no está haciendo, que bueno, la gente obviamente está esperando, más que nada los votantes, la eliminación del Banco Central y la eliminación del cepo. Del cepo, que es la verdad que es como, a ver, es como prácticamente se contrapone a lo que dice la escuela austríaca. Entonces, ¿vos por qué pensás que no lo está sacando en este corto mediano plazo? Sí, hay que decir que cuando asumió Milei el poder como presidente, en este momento Argentina estaba al punto de una hiperinflación. Y si no hubiera hecho nada hubiera habido una hiperinflación y ha dicho que lo quiere prevenir y lo ha frenado y ha bajado la inflación desde entonces. Entonces, quiere primero arreglar el problema del Banco Central y sobre todo el balance del Banco Central, ¿no? En el balance del Banco Central había los LELIQs y los pasos que implicaban un aumento continuo de la masa monetaria. Entonces solo tienes 2 opciones, o lo continúas emitiendo cada vez más, o dices que impago los LELIQs y tienes una hiperinflación, o lo intentas arreglar, ¿no? Poco a poco, y eso lleva tiempo. Y en estos 4 o 5 meses los avances han sido muy importantes, ¿no? Se ha eliminado el déficit fiscal, hay un superávit fiscal, se han sacado los LELIQs pasos del balance, se están sacando, y el tipo de interés que paga el Banco Central ha bajado del 135% al 50%, creo. Entonces, se está saneando el balance del Banco Central. Y entonces, él lo quiere hacer antes de abrir el cepo y eliminar el Banco Central, lo quiere sanear. Y eso lleva tiempo y está en el camino correcto para conseguirlo. Sí, te agrego que Ahora, también se duplicaron las reservas del Banco Central también. Sí. Martín, perdón. no, por favor. Ahora, te llevo de vuelta hablando del tema del Banco Central. Uno de los planteos que se hace algunos economistas argentinos y la oposición es ¿por qué en vez de sacar el Banco Central no se lleva un modelo de Banco Central como por ejemplo que tiene Perú, que es absolutamente autárquico de la política? Entonces, en países subdesarrollados, el hecho de tener un recorrido lineal económico da previsibilidad para que vengan inversiones y no es necesario sacar el Banco Central. Se puede trabajar de esa manera. ¿No estás de acuerdo con eso? No, como he dicho, el Banco Central es como un cáncer, ¿no? Que se debería extinguir del cuerpo. Y un problema es que si lo dejas en el Banco Central, en el futuro puede haber otro gobierno que utilice otra vez el Banco Central para financiar el déficit. Y el Banco Central
totalmente autárquico o independiente es muy difícil, porque al final, ¿quién nombra el presidente del Banco Central? ¿No? Al final va a ser la política, o quién determina cuáles son los institutos, los leyes, las normas por que se rige el Banco Central, ¿no? Que es el Parlamento. Entonces, un Banco Central al final no puede ser 100% independiente. Por ejemplo, en Europa dicen que el Banco Central Europeo es independiente. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido que los presidentes de los países, los cancilleres, no pueden decir a la presidenta del Banco Central: imprime dinero y compra mis bonos directamente. No, no lo hacen, pero ¿qué hace el Banco Central Europeo? Compra los bonos igual, ¿no? Entonces ahí hay un interés mutuo, por lo cual creo que es una ilusión que un banco central pueda ser independiente. Entonces lo mejor es eliminarlo y tener una competencia de monedas. Philip, y a ver, hoy en día, ¿cómo estás viendo? Bueno, hoy en día estás viviendo en España. España está metiendo una crisis bastante. A ver, no lo quiero comparar con Argentina, porque obviamente Argentina, la verdad, que la devastaron demasiado, pero por lo que estamos viendo, España tiene una crisis muy, muy agravada. ¿Pensás que todo lo que, bueno, obviamente hoy en día Pedro Sánchez, con el tema del populismo y demás, está llevando a España a lo que la llevó el peronismo a la Argentina en toda esta decadencia de años? Sí, pero no solo a España, como dijo el presidente Javier Milei en Davos y en el Instituto Milken también, que el oeste en general está yendo el camino equivocado, el camino que conoce Argentina muy bien, que es el camino del socialismo o estatismo, de cada vez más Estado, más intervención, menos libertad, ¿no? El oeste ha dejado las ideas de libertad, y eso lo veo en mi país nativo, Alemania. Veo que además se está acelerando este progreso hacia el socialismo. Y en España también, especialmente, que tenemos un gobierno que avanza cada vez más rápido en este sentido. Así que tengo mucha esperanza que Javier Milei tenga éxito en Argentina si dejan hacerle que quiere hacer. Yo sé que va a tener éxito. La pregunta es si puede contra las restricciones políticas, y si tiene éxito, tengo la esperanza que será un ejemplo para el mundo de qué hay que hacer, y se puede revertir esta tendencia del oeste y hacia el camino de servidumbre. Philip, te saco un minutito del tema de deflación para preguntarte acerca de cómo ves vos las comunidades de países, como es el caso de la Unión Europea o el Mercosur, en nuestro caso. ¿Son modelos de desarrollo que sirven, o a la larga a cada uno de los países los va a afectar y no tienen futuro? Lo bueno es el libre comercio, ¿no? Entonces, zonas de libre comercio que podría ser Mercosur o que era la Unión Europea en el principio son lo que quiere el liberalismo, ¿no? El liberalismo quiere libre comercio. Lo que no quiere es una centralización del poder político, por ejemplo, como pasa en la Unión Europea con Bruselas. Y de Bruselas salen cada vez más regulaciones. Quieren imponer, han impuesto un mínimo para el IVA, para el impuesto sobre el valor añadido. Es decir, quieren se termina la competencia política. Decir, pues, yo soy un país, Alemania, y tengo impuestos más bajos o tengo regulaciones más favorables, ¿no? Si se centraliza todo en Bruselas, entonces termina esta competencia política, que pasó también con la moneda, que antes teníamos varias monedas en Europa y se podía elegir cuál era mejor. Ahora todo está centralizado, y eso permite al Estado centralizador de
aumentar su poder. Es decir, en pocas palabras, el libre comercio está bien, lo malo es cuando hay un cierto globalismo de centralización política, ¿no? Philip, te llevo, bueno, un poco a lo que es la política argentina. En algún momento, cuando, bueno, Javier Milei se proclamó como presidente de la Nación Argentina, les pidió asesoramiento tanto a usted, a usted como al profesor Huerta de Soto para que lo asesoren económicamente, obviamente desde afuera, con toda su sabiduría y bueno, obviamente y su trayectoria. No hace falta. Él se lo conoce todo perfectamente. Ha leído todos los libros y sabe qué hay que hacer. Intentamos darle ideas, insistir en cosas, pero él lo sabe, ¿no? Por ejemplo, con el coeficiente de caja de 100%, lo creemos que es muy importante para que no pueda haber corralito y está más conforme con los principios generales del derecho también. Y sería el primer país del mundo que tuviera un coeficiente de caja de 100%, ¿no? Sería muy beneficioso para Argentina. Pero él lo sabe, él lo sabe perfectamente. Y claro, a veces nos gustaría que avanzaría más rápido, ¿no?, hacia la libertad, pero entendemos que también que hay restricciones que desde fuera no lo podemos saber exactamente cuáles son. Entonces, una vez le dije, rezo que sabes qué rápido puedes ir con estas restricciones dadas. Philip, por mi lado, la última pregunta, y agradecerte desde ya que hayas estado en perspectivas. Hablando de libre comercio, desde la escuela austríaca, ¿cómo ven por el tema de la competencia desde Asia, ¿sí?, de productos que están muy subvencionados por el Estado o que no cumplen las normativas, ¿sí?, que tienen que ver con los derechos laborales internacionales, y eso hace que bajen muchísimo el costo, por ejemplo, de lo que es el rubro textil, y se terminan vendiendo o entrando a mercados como los nuestros, bueno, en España también pasa mucho, a precio vil esos productos. ¿En estos casos tiene que haber algún tipo de regulación de cada uno de los países o no? Siempre tiene que ser un libre comercio absoluto, sea como sea la economía del proveedor. Sí, buena pregunta. El comercio libre siempre beneficia a las dos partes, si no lo harían. Es el problema de estos países. Yo siempre digo, si los chinos nos quieren regalar iPads o ropa, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, porque está subvencionado, ¿no? Si ellos subvencionan esto, pues bueno, los que nos beneficiamos de ello, de estos regalos o medio regalos, ¿no?, somos nosotros. Y también Alemania, cuando estaba dividida en Alemania de este y oeste, había también comercio entre ellos. Y claro, los derechos humanos laborales no fueron respetados en la Alemania de este, ¿no?, que eran casi esclavos del Estado. Pero si Alemania de oeste hubiera dicho, pues no vamos a hacer comercio con vosotros, entonces estos pobres alemanes del este lo hubieran pasado aún peor, porque el comercio siempre beneficia a las dos partes, ¿no? Entonces yo creo que aunque se está violando derechos humanos en unos países, lo que debería hacer es hacer comercio libre que beneficia a las dos partes y dar ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo de la libertad para que estos países aprendan y también lo introduzcan. Philip, también agradecerte primero la entrevista y también la última de mi parte. ¿Qué le recomendarías o tips le podrías dar al presidente Milei para que acelere un poquito lo que ves que está un poco demorado y que pueda llegar a buen puerto, como quien dice, a llegar a un ejemplo, a eliminar el Banco Central o a sacar el cepo o otra cosa que vos veas desde afuera que está ralentizado y capaz que con un tip tuyo o una recomendación se podría acelerar un poquito más? Ya, muy difícil desde fuera, solo le puedo recomendar
seguir en este camino correcto en que estar, nunca dejarlo y ir tan rápido como sea posible con las restricciones dadas. Muchísimas gracias, Philips. Gracias por pasar por perspectiva, gracias por tu tiempo y esperemos volvernos a encontrar. Y te esperamos en Buenos Aires. Sí, ¿no? En algún Que momento. vengas a la Argentina. Me imagino que, no sé, o sea, tenés pensado, de hecho, me imagino tus alumnos cuando ingresan en la cátedra deben estar fascinados porque vos estás pregonando todo un tema de la escuela austríaca y bueno, hay un presidente en Argentina que justamente lleva este modelo. No sé cómo lo ven. Claro, estamos todos fascinados con este momento, esperamos que dure mucho y sí, hay que enseñar, ¿no? Obviamente la izquierda va a empezar a hacer todo para que fracase, intentan bloquear todos los proyectos que tiene, pero está de bien camino y si tiene solo un poquito de éxito va a ser brutal el efecto a nivel mundial. Y quiero agradecer también a vosotros la entrevista, que está muy amena, a Martín y Lionel, y muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Te esperamos acá y que te comas un asado, Vale. que tomes unos vinos argentinos, que pruebes los vinos argentinos. Claro, sí. Una barbacoa argentina. Bueno, dale. Un abrazo grande, Philip. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.